We'll have we'll we'll do the regular show that we do, but in there somewhere will be. Roy Orbison se hizo famoso por sus poderosas baladas y su voz única. Influido por leyendas del country como Hank Williams y Lefty Frizzle, desarrolló un profundo amor por la música durante sus años de formación. Éxitos como Only the Lonely y Crying catapultaron a Orbison al estrellato a pesar de una vida personal llena de tragedias, como la muerte de su mujer y sus hijos. ¿Por qué era tan famoso y especial? ¿Cómo consiguió recuperarse de una pérdida tan grande? Averigüémoslo. ¿Y tú? ¿Conoces la leyenda de Roy Orbison? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana y éxito. Vernon, Texas, fue el lugar de nacimiento de Roy Orbison el 23 de abril de 1936. Era hijo de Nadine Vesta Schultz y Orby Lee Orbison. Tuvieron 3 hijos en total. Descendía directamente de Thomas Orbison, que llegó a Pensilvania a mediados del siglo XVII. Orbison nació en Lurgan, Irlanda del Norte, en 1715. La familia se trasladó a Fort Worth en 1942 en busca de empleo en los fabricantes de aviación, según se afirma en la biografía autorizada de Roy Orbison, escrita por Alec, el hijo de Roy. Fue alumno de la Denver Avenue Elementary School hasta que su familia se trasladó de nuevo a Vernon por miedo a la polio. Cuando cumplió 6 años, su padre le regaló una guitarra y él y su hermano mayor le enseñaron a tocarla, según Roy. La música se adueñó de su vida cuando tenía 7 años y dejó todo lo demás. Adoptó el nombre artístico de Lefty Wilbury cuando actuaba con los Traveling Wilburys porque, de joven, le afectaban profundamente las sílabas arrastradas del canto de Lefty Frizzle en la música country. También era fan de Moon Mulligan, Jimmy Rogers y Hank Williams. Cuando llegó a Fort Worth, uno de los primeros artistas que escuchó fue Ernest Tubb, que actuaba en un camión. Joel Blond, un favorito entre los cajún, fue una de sus primeras actuaciones en público. A los 8 años, cantaba en un programa de radio local. A finales de los años 40, había ascendido a presentador. Roy tenía su programa de radio en el que cantaba las mismas canciones cada semana tras ganar un concurso en la emisora KBWC cuando tenía 9 años. Durante su adolescencia, Roy hizo guiños a los occidentales y reveló su entusiasmo musical. Desde muy joven necesitó gruesas gafas correctoras ya que, como muchos de sus parientes, tenía mala vista. Empezó a teñir de negro su pelo casi blanco, ya que tenía poca autoestima debido a su aspecto. Roy y unos cuantos amigos formaron el grupo Wink Westerners en 1949, cuando tenía 13 años. Presentaban un programa de radio matinal semanal en Kermit, Texas, donde cantaban clásicos del country y temas de Glenn Miller en establecimientos locales de honky tonk. En caso de que su carrera como músico no funcionara, Roy Orbison tenía la intención de asistir a la Universidad Estatal de Denton para estudiar geología. Fue la noticia de que su compañero de clase Pat Boone había conseguido un contrato discográfico lo que le empujó a seguir la música como carrera. Tras regresar a Wink de la universidad, siguió actuando con los Win Westerners, y fue entonces cuando descubrió la melodía Ooby Dooby, escrita por Dick Penner y Wade Moore. Tras matricularse en el Odessa Junior College en 1955, Roy cambió su especialidad de geología a historia e inglés. Después de reorganizar su lista y quedar primeros en un concurso de talentos, los Wink Westerners consiguieron un programa en K-Mid TV en Midland. Mantuvieron sus actuaciones de baile los fines de semana, sus clases universitarias diurnas y sus apariciones nocturnas en la televisión local. Conocer a Johnny Cash, que les aconsejó ponerse en contacto con Sam Phillips de Sun Records, fue un punto de inflexión en la vida de Roy. Al final, Roy se puso en contacto con Sam, pero descubrió que Johnny Cash no era el jefe de Sun Records. Roy superó estos obstáculos porque tenía confianza en sí mismo y determinación. Tras conseguir una segunda oportunidad en Kose TV gracias a la popularidad de su programa KMID, el grupo decidió cambiar de marca y llamarse Teen Kings. Grabaron Ooby Dooby en 1956 para el sello G-Well, situado en Odessa. Después de que Papa Holyfield,
propietario de una tienda de discos, le pasara la canción por teléfono a Sam Phillips, que ofreció un contrato al grupo. Este aceptó. La popularidad de los Teen Kings trajo mucha atención. ¿Cómo la afrontó Roy? Sigamos explorando. Sun Records envió a los Teen Kings al Sun Studio de Memphis para grabar Ooby Dooby. La canción alcanzó el puesto 59 en el Billboard Hot 100 tras vender 20,000 b. Tenía copias en su debut en mayo de 1956 como Sun Single 242. Las giras con Johnny Cash, Carl Perkins, Sonny James y Johnny Horton siguieron a la popularidad de los Teen Kings. Como solo tenían un sencillo de éxito, Roy, que estaba influido por Elvis Presley, actuaba de forma agresiva en un intento de captar al público. Rockhouse y Go fueron algunas de las primeras composiciones rockabilly de Roy. Los Teen Kings tuvieron éxito al principio, pero acabaron disolviéndose por desacuerdos sobre los derechos de autor y los créditos de autoría. Claudette Frady, la novia de 16 años de Roy, se alojaba en una habitación separada en casa de Sam Phillips mientras él permanecía en Memphis. Roy perfeccionó la mecánica de la grabación mientras estaba en el estudio. Para Phillips, la forma de tocar la guitarra de Roy era más impresionante que su voz. El productor de Sun Records, Jack Clement, tenía dudas sobre las habilidades de Roy como cantante de baladas, y la recepción a su intento de canción The Clown fue tibia. Pero con tiempo y esfuerzo, Roy fue capaz de progresar. Después de eso, Roy se asoció con Chet Atkins, que había sido guitarrista de Presley, y había intentado que RCA Victor contratara a Roy para grabar canciones escritas por otras personas. Seems to Me, una canción de Bundle Bryant, fue un ejemplo. Roy, en opinión de Bryant, era un niño tranquilo y tímido al que la escena musical le pilló completamente por sorpresa. Cantaba bien, pero era casi demasiado cauto, como si temiera que alguien le regañara por esforzarse demasiado. Roy llevaba con frecuencia su guitarra a su automóvil para componer música, ya que él, su mujer y su pequeño hijo vivían en un estrecho apartamento y realizaban actuaciones nocturnas. Después de que el amigo de White y también compositor Joe Melson golpeara la ventanilla de su vehículo en Texas en 1950, los dos congeniaron y empezaron a componer canciones juntos. Aunque Roy grabó 7 canciones a lo largo de 3 sesiones en 1958 y 1959 en los estudios de Nashville de RCA Victor, la discográfica decidió finalmente que solo 2 de ellas se publicaran como singles. Roy Orbison pronto cambió de compañía discográfica después de que Wesley Rose le presentara al productor Fred Foster, de Monument Records, que fue la elección de Roy. En su lugar, escucha Stardom y Monument Records. En Monument Records, Roy Orbison descubrió la plataforma ideal para mostrar al mundo sus extraordinarias habilidades musicales. Tras redescubrir sus metas creativas con la ayuda de Fred Foster, irrumpió en escena y se convirtió en un nombre muy conocido en la industria musical. Roy contribuyó a la promoción del sonido Nashville entre los compradores de discos mientras formaba parte del A-Team de músicos de sesión de Nashville, produciendo a leyendas como Patsy Cline, Sam Phillips, Bob Moore y Fred Foster, junto con músicos de sesión como el bajista Owen Bradley y el batería Chet Atkins. Nació el sonido Nashville. Orbison grabó Paperboy y With the Bug en su primera sesión de Nashville para Monument. Ambas canciones habían sido rechazadas previamente por RCA Victor. Sin embargo, ninguna de ellas entró en las listas de éxitos. La música de Roy por fin tenía el brillo profesional que necesitaba gracias a la combinación de su estilo distintivo, el sonido que estableció en el estudio B de la RCA Victor de Nashville con el ingeniero pionero Bill Porter, la producción de Foster y los músicos de apoyo. Grabó 3 canciones nuevas, entre ellas Uptown, de Joe Melson, la más notable, y pidió una sección de cuerda. Se quedaron en el estudio, escuchando los playbacks, y sintieron que era el sonido más bonito del mundo, como describió posteriormente Melson, impresionado con los resultados. Según la historia ilustrada del rock and roll de la revista Rolling Stone, el trabajo de Roy en Nashville elevó el rock a un nuevo nivel de grandeza.
estableciendo comparaciones entre las composiciones musicales de Phil Spector y los efectos teatrales conseguidos con el respaldo orquestal, además de diferenciar su música del rock and roll más convencional de la época. Este sonido innovador también puso de manifiesto las excepcionales dotes vocales de Roy, que le permitieron llegar a un público más amplio con sus letras profundas y personales. Después de que Uptown no consiguiera entrar en el top 100 de Billboard, Roy decidió negociar un contrato con un club nocturno de lujo. Su temprano éxito coincidió con el declive de la escena del rock and roll en la década de 1950. En Estados Unidos, los ídolos adolescentes, los artistas noveles y los grupos femeninos de la Motown coparon las listas de éxitos en 1960. Roy decidió probar un nuevo sonido tras darse cuenta de que necesitaba cambiar las cosas si quería ser relevante. Utilizando cuerdas y los coros doo-wop de Anita Kerr, Roy y Joe Melson compusieron una canción a principios de 1960 que fusionaba aspectos de Uptown con otra canción que habían escrito titulada Come Back to Me, My Love. El biógrafo Clayson afirma que la potente voz de Roy no se originaba en su garganta, sino en algún lugar más profundo de su interior. Y así lo demostraba una nota que clavaba en falsete. Just the lonely know how I feel, según la canción. Elvis Presley y los Everly Brothers no estaban interesados en escuchar su presentación y la de Melson para Only the Lonely. El ingeniero de sonido Bill Porter utilizó un enfoque novedoso al grabar la canción en el estudio de Nashville de RCA Victor. En lugar de trabajar de abajo arriba, construyó la mezcla de arriba abajo. Esto requirió el uso de coros con micrófonos cercanos al principio y una suave pista de fondo para la sección rítmica al final. Este sonido se convirtió en la firma de Roy. Además de alcanzar el número 1 en el Reino Unido y Australia, Only the Lonely se disparó hasta el número 2 en la lista Billboard Hot 100. Durante esta época, Roy colaboró con Melson en algunas canciones que pretendían resaltar la fuerza y el rango de la voz de Roy. En una entrevista concedida a Rolling Stone en 1988, hablaba de lo mucho que le gustaba cantar y de su convicción de que su voz había mejorado entre Ooby Dooby y Only the Lonely. Pasó de desconocido a superestrella de la noche a la mañana gracias al éxito del disco, e incluso hizo una aparición en el programa Saturday Night Beach Nuts de Nueva York. Al escuchar Only the Lonely por primera vez, Elvis Presley compró una caja de CDs para compartirlos con sus amigos. Blue Angel, la oferta posterior de Melson y Roy, más intrincada, alcanzó el número 9 en EU y el 11 en el Reino Unido. I'm Hurting, con I Can't Stop Loving You, como Cara B. Alcanzó el número 27 en EU, pero no llegó a la lista de éxitos en el Reino Unido. Roy pudo mudarse definitivamente a Nashville con su esposa Claudette y su hijo Roy DeWayne, nacido en 1958. Otro hijo, Anthony King, le seguiría en 1962. Escribió Running Scared in the Studio, haciendo referencia al ritmo del bolero de Maurice Ravel, para apartarse del sonido pop de sus canciones anteriores. Only the Lonely Blue Angel y I'm Hurting. El protagonista de la canción era un tipo preocupado porque el exnovio de su novia intentara robársela. La nota más alta del son era difícil de cantar para Roy sin que se le quebrara la voz. Le acompañaba una orquesta, y Porter le informó de que para que la orquesta tocara a un volumen inferior al de su voz, tendría que cantar más alto. Para acentuar su voz, Fred Foster le colocó en la esquina del estudio, con un perchero de una improvisada cabina de aislamiento a su alrededor. Tras 2 intentos, Roy quedó insatisfecho. Pero al tercer intento, se decidió por el falsete y lijó la última nota aguda. Los músicos acompañantes dejaron de tocar abruptamente porque, bueno, dejó a todos boquiabiertos. La tercera toma fue la que permitió terminar Running Scared. Fred Foster recordó el suceso años más tarde, afirmando que lo consiguió mientras los espectadores jadeaban asombrados. El sonido de Running Scared es completamente nuevo. Pocas semanas después de su lanzamiento, la canción alcanzó el 9º puesto en el Reino Unido y el primero en la lista Billboard Hot 100. Sus siguientes sencillos tenían una estructura similar a la de los anteriores.
Sus siguientes singles tenían una estructura similar a Running Scared, que contaba la historia de un tipo emocionalmente vulnerable ante la pérdida o la tristeza. Las canciones llegaban a un sorprendente final en el que aparecía su voz. Permaneció 2 meses en el Billboard Hot 30. En 1962, durante una gira por Australia, un DJ australiano le llamó cariñosamente Enormous O. El apodo permaneció, en parte, hasta el día de hoy. El apodo permaneció, en parte, por los enormes finales de sus dramáticas canciones. El año en que Orbison dio la bienvenida a su segundo hijo, la enérgica canción country de Cindy Walker, Dream Baby. How Long Must I Dream? Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 4 en Estados Unidos. Webbs, de Dothan, Alabama, fue contratada como banda de acompañamiento. Desde 1962 hasta 1967, la banda actuó con Roy, que los había rebautizado como Candyman por su famosa canción. Después tomaron caminos separados, publicando 2 álbumes y un puñado de singles. Tras pasar un verano trabajando en los campos petrolíferos cercanos a Wink, Roy compuso la canción Workin' for the Man, que interpretó con el grupo Leah y apareció en la lista de singles de 1962. Por otro lado, la creciente preocupación de Joe Melson porque su carrera en solitario nunca despegara estaba provocando una ruptura en su asociación. A pesar de ser una gran estrella, su vida personal estuvo llena de tragedias. ¿Qué cosas malas pasaron en su vida? Se lo desvelamos enseguida. Pérdida de un ser querido y declive de una estrella. La primera historia de amor de Roy Orbison con Claudette es una historia de trágica pérdida y amor apasionado, 2 elementos que se han convertido en marcas indelebles en su vida y en su música. Roy y Claudette no solo eran un matrimonio, sino también músicos de talento que compartían la pasión por la música y la escritura. Sin embargo, lo que más les unía era su pasión compartida por los aparatos mecánicos y los automóviles. Roy siempre tuvo un profundo aprecio y pasión por las máquinas, especialmente los coches y las motos, que Claudette también compartía. No se trataba solo de un interés personal, sino también de una profunda conexión entre ellos, que creó una relación especial y emocional. Cuando se conocieron, Claudette solo tenía 17 años y Roy 21. Su juventud y dinamismo propiciaron un matrimonio apasionado y entusiasta. Pronto se casaron y su amor parecía inseparable. Sin embargo, la relación entre ambos empezó a mostrar signos de tensión cuando Roy Orbison comenzó a ascender rápidamente a la fama. Su carrera musical despegó a una velocidad vertiginosa, catapultándole de músico desconocido a estrella de fama mundial. Este rápido ascenso no solo trajo fama y éxito, sino que también supuso importantes presiones y retos para su relación. Orbison y Claudette se vieron atrapados en las aguas turbulentas de la fama, donde la fama y la presión del trabajo fueron eclipsando los momentos de paz de su relación. La vida bajo los focos era estresante, con giras constantes, una agenda apretada y las exigentes demandas de la industria musical. Esto creó una distancia entre los dos, ya que Roy estaba atrapado en el torbellino de su carrera y Claudette se enfrentaba a la soledad y la distancia. Su amor, aunque todavía vivo, se vio gradualmente puesto a prueba por las tormentas de la vida real, en la que la fama puede ser un arma de doble filo, trayendo tanto felicidad como dolor. Aunque el amor entre Roy y Claudette siguió siendo apasionado, estas tensiones dejaron una profunda huella en la vida y la música de Orbison. Sus canciones de este periodo a menudo contenían tristeza, soledad y pérdida, reflejando las emociones reales que estaba experimentando. Su matrimonio, como una canción triste, se convirtió en la inspiración de muchas de las canciones de Orbison, obras que más tarde se convertirían en inmortales canciones de amor, llenas de emoción y profundidad, grabadas para siempre en los corazones de los fans. Como consecuencia de la supuesta infidelidad de Claudette, Orbison solicitó el divorcio en noviembre de 1964. Sin embargo, la pareja se reconcilió y volvió a mantener una relación amorosa al cabo de solo 10 meses. Paralelamente a este reencuentro, Orbison recibió otro premio inesperado, un acuerdo de $1 millón de
MGM para abandonar Monument Records y unirse a la industria cinematográfica que amaba, lo que le permitió pasar menos tiempo de gira y más en casa. Ahora que disponían de más tiempo libre, por fin pudieron disfrutar de su pasión por las motocicletas y participar en giras y carreras internacionales. El 6 de junio de 1966, Roy y Claudette emprendieron un viaje en moto para descubrir nuevas rutas y disfrutar de la libertad de la carretera. Un vehículo aparentemente salido de la nada mató a Claudette en el impacto, poniendo fin trágicamente a su aventura. Lo que siguió fue la inmersión de Orbison en su oficio como medio de aliviarse a través de la creación. Se dedicó plenamente a componer y a viajar, pero también sintió los efectos del cambio de los tiempos. Se sentía como un árbol zarandeado por las estaciones y los vientos, pero que acababa floreciendo de nuevo al no escuchar nada con lo que pudiera identificarse. Orbison pasó menos tiempo con sus hijos y más en el estudio y en la carretera para sus giras mundiales durante este periodo de esfuerzo incesante a cambio de pocos beneficios. The Fastest Guitar Alive era una película en la que MGM le había contratado como protagonista, y trabajó con Bill Dees para componer la banda sonora. La película pasó de ser un western dramático a una comedia. Durante la Guerra Civil estadounidense, el personaje de Roy llevaba una guitarra que podía transformarse en pistola. Era un espía cuyo trabajo consistía en salvaguardar y transportar un tesoro de riquezas a manos del ejército confederado. El biógrafo Colin Escott afirma que era capaz de decir, «Podría matarte con esto y tocar tu marcha fúnebre al mismo tiempo», con poca convicción. Todo gracias al atrezo. La película fue un fracaso de taquilla y de crítica, aunque Roy la disfrutó. Su contrato con MGM incluía 5 películas, pero ninguna de ellas se produjo. Los 2 CD de Roy, que incluían versiones de canciones de Don Gibson y Hank Williams, no funcionaron bien en el mercado. Intérpretes como Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, The Rolling Stones y The Doors dominaban las listas durante el período de la contracultura. Roy mantenía su confianza en que su éxito resurgiría, aunque estos artistas tuvieran un atractivo generalizado. Mirando atrás, se dio cuenta de que en aquella época no escuchaba nada con lo que pudiera identificarse. Como un árbol que se mantiene fuerte a lo largo de las estaciones y luego vuelve a florecer, él siguió manteniéndose firme. Trágicamente, Roy se enteró el sábado 14 de septiembre de 1968, mientras actuaba en Birmingham como parte de su gira por Gran Bretaña, de que su casa de Hendersonville, Tennessee, se había incendiado y que sus 2 hijos mayores habían perecido en las llamas. Según los bomberos, el incendio pudo iniciarse con un bote de aerosol de laca. Roy, incapaz de afrontar la idea de quedarse con la propiedad, se la vendió a Johnny Cash. Johnny derribó entonces la estructura y puso allí un huerto. Tras conocer a Barbara Jacobs, The Original Man, unas semanas antes de la muerte de su hijo, Roy se casó con ella el 25 de marzo de 1969. Los padres criaron al hijo menor de Roy, Claudette Wesley, que nació en 1965. Alexander Kelton nació en 1975, hijo de Roy y Barbara, mientras que Roy Kelton nació en 1970. En la década de 1970, Roy Orbison siguió sacando discos, pero todos fueron fracasos comerciales. En 1976, había pasado una década entera sin un álbum en los primeros puestos de las listas de ventas y solo había tenido un puñado de singles de éxito en Australia. Varios de sus discos de esta época no se publicaron en el extranjero debido a las escasas ventas en Estados Unidos, y la caída de su fortuna le hizo dudar de sus habilidades. Roy firmó un contrato de un álbum con Mercury Records en 1973. Tras abandonar MGM Records, Peter Lehman hizo la astuta observación de que el misterioso comportamiento de Roy se veía acentuado por su ausencia. A medida que Roy Orbison se alejaba de los focos, su ausencia parecía pasar desapercibida, ya que sus antecedentes y su carrera nunca se explicaban del todo. Roy desapareció discretamente de la vista del público, como si simplemente hubiera desaparecido. Sin embargo, incluso cuando su carrera se tambaleaba y el negocio de la música entraba en recesión,
Roy seguía teniendo un impacto significativo en la industria musical. Su nombre y su música nunca desaparecieron, sino que perduraron en los corazones de otros artistas que encontraron inspiración en las melodías y letras de Roy. En aquella época, muchos músicos destacados rindieron homenaje a Roy Orbison versionando sus famosas canciones. Artistas como Graham Parsons, Emmylou Harris, Jim Capaldi y el grupo de hard rock Nazareth han revivido Love Hurts de Roy, cada uno con una nueva versión que mantiene el espíritu del original. Estas versiones no solo son un homenaje al talento de Roy, sino que también demuestran su gran influencia en todos los géneros musicales, desde el country hasta el rock. En las listas de country, la versión de Only the Lonely de Sonny James alcanzó el número 1. Este es un testimonio de la poderosa influencia de la música de Roy Orbison. Después de muchas de las actuaciones de Bruce Springsteen, las canciones de Roy sonaban como bis, y una versión de Dream Baby de Glenn Campbell fue un pequeño éxito. Los Eagles, que habían empezado su carrera como banda de acompañamiento de Linda Ronstadt, empezaron a actuar con Roy como telonero en 1976. Cuando una colección de sus mejores canciones alcanzó el número 1 en el Reino Unido, en 1977. Ronstadt alcanzó el número 3 de las listas Billboard con su interpretación de Blue Bayou, que permaneció allí durante la friolera de 24 semanas. Roy Orbison compartió en una ocasión que esta versión marcó su regreso al público. En 1976, Roy se unió a Monument Records y empezó a trabajar con Fred Foster para producir el álbum Regeneration. A pesar de su entusiasmo, este álbum no alcanzó el éxito de sus trabajos anteriores, marcando un periodo difícil en la carrera musical de Roy. Sin embargo, nadie puede negar la profunda influencia que Roy Orbison tuvo en la industria musical. Sus contribuciones dejaron una huella indeleble. A finales de 1977, la salud de Roy empezó a deteriorarse gravemente, por lo que decidió pasar el invierno en Hawái para descansar y recuperarse. Durante su estancia, fue hospitalizado y los médicos descubrieron que sus arterias coronarias estaban muy obstruidas. Este descubrimiento supuso para este talentoso artista un periodo difícil tanto para su salud como para su carrera. El 18 de enero de 1978 fue un día crucial en la vida de Roy Orbison, ya que se sometió a una triple operación de bypass coronario. Fumador empedernido desde la infancia, Orbison había sufrido graves problemas de salud. Desde la infancia hasta la edad adulta, luchó contra una úlcera duodenal que le duró hasta 1960. El peso de Orbison también fluctuó a lo largo de su vida, lo que hizo que su salud fluctuara. Sin embargo, después del tratamiento, se sintió mejor y siguió dedicándose a la música. En 1980, la versión de Crying realizada por Don McLean se convirtió en un gran éxito y ascendió rápidamente a los primeros puestos de las listas de éxitos de los Países Bajos, Estados Unidos y el Reino Unido, donde permaneció en el número 1 durante 3 semanas consecutivas. El éxito de esta versión también se hizo notar por su permanencia de 15 semanas en las listas. No solo eso, Crying también encabezó las listas de Irlanda, devolviendo la música de Roy Orbison al candelero. Sin embargo, cuando Roy interpretó Pretty Woman en un episodio de 1981 de Dukes of Hazzard, pareció que su nombre había caído un poco en el olvido en Estados Unidos. A pesar de ello, la carrera de Roy siguió marcada por su incesante esfuerzo, brindando a sus fans melodías atemporales. Inesperadamente, en 1982 se hizo tan popular en Bulgaria como lo había sido en 1964, un hecho que le conmocionó. La gente de Sofía acudía en masa a verle, obligándole a permanecer en su habitación de hotel debido a la aglomeración. En la película cómica Roadie, en la que Orbison hizo un cameo, Orbison y Emmylou Harris ganaron un Grammy ese año por su dueto That Lovin' You Feelin' Again. Tras recibir su primer Grammy, Orbison se mostró muy ilusionado con su regreso a la música de masas. Otra forma en que la música de Orbison, Final Day and Death, se presentó a un público más joven fue a través de la interpretación hard rock de Van Halen de Oh,
Pretty Woman en su álbum de 1982 Diver Down. El Front Row Theater de Highland Heights, Ohio, acogió un concierto de Roy Orbison el 4 de diciembre de 1988. Voló a Londres para rodar 2 películas más para la gira de los Wilburys, pero antes durmió unos días en su casa de Hendersonville. El 6 de diciembre de 1988 fue con su amigo y conductor de autobús, Benny Birchfield, a volar en aeromodelismo y luego cenaron en casa de Birchfield en Hendersonville. La artista de música country Jean Shepherd era la esposa de Birchfield. Roy, que tenía 52 años cuando murió de un ataque al corazón, se cayó después de disculparse para ir al baño. Fue enviado de urgencia al hospital. Roy fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio Westwood Village Memorial Park. Se celebraron funerales en Nashville y Los Ángeles. Aunque su repentino fallecimiento cogió a todos por sorpresa, su legado es inmenso. ¿Cuál es? Siga leyendo para saberlo. Él logró. El 31 de enero de 1989, Virgin Records lanzó Mystery Girl. El sencillo más popular de Mystery Girl fue You Got It, que coescribió con Tom Petty y Jeff Lynne. Recibió una nominación póstuma a los premios Grammy por su canción You Got It, que alcanzó el puesto 3 en el Reino Unido y el 9 en Estados Unidos. Según la revista Rolling Stone, Mystery Girl refleja la grandeza y la amplitud de su sonido clásico y su cuidada producción moderna, lo que lo convierte en una despedida adecuada. Con este último álbum, consolidó su lugar en la historia de la música. Demostró su perenne habilidad e impresionó a críticos y oyentes por igual. Su primer álbum, Traveling Wilburys Vol. 1, fue número 3 en las listas estadounidenses durante 53 semanas. Ganó un Grammy a la mejor actuación de rock de un dúo o grupo y llegó a encabezar las listas de Australia y el Reino Unido. La revista Rolling Stone lo incluyó entre los 100 mejores álbumes de la década, con Traveling Wilbury Vol. 1 en el número 4 y Mystery Girl en el 5. Orbison se convirtió en el primer artista que fallecía y tenía 2 álbumes en el top 5 de Estados Unidos simultáneamente desde Elvis Presley, el 8 de abril de 1989. Aún más notable fue la popularidad póstuma que Roy Orbison alcanzó en el Reino Unido. Tuvo 2 álbumes que alcanzaron su punto máximo el 11 de febrero de 1989. Mystery Girl alcanzó el número 2 en las listas, mientras que The Legendary Roy Orbison le siguió de cerca en el número 3. Demostrando el éxito continuado de Roy Orbison incluso después de su muerte. Aunque Roy apareció en el video de Handle with Care de los Traveling Wilburys, el video musical de End of the Line se rodó de forma póstuma. El video es un emotivo homenaje, con un solo vocal de Orbison, mientras su querida guitarra está colocada en una mecedora, junto a un retrato suyo enmarcado. En 1997 se publicó otra recopilación de la música de Roy Orbison, King of Hearts, el 20 de octubre, que enriquecía aún más su rico legado musical. Esta colección incluía temas inéditos, dando a los fans la oportunidad de escuchar nuevos trabajos de Roy tras su muerte. En 2014, para celebrar el 25 aniversario de Mystery Girl, se lanzó una edición especial de lujo que incluía una demo de The Way of Love. La canción fue grabada originalmente alrededor de 1986, en un simple casete estéreo. The Way is Love fue una de las grabaciones que Roy hizo en sus últimos años, y su publicación muchos años después me trajo recuerdos de un gran artista que dedicó su vida a la música. Canciones como estas no solo reflejan la brillantez de Roy Orbison, sino que también demuestran que, a pesar del paso del tiempo, su música sigue siendo tan vibrante e influyente como siempre. Con cada nuevo lanzamiento, Roy Orbison no solo consolida su lugar en la historia de la música, sino que sigue inspirando a generaciones venideras. Este single especial combina la voz única de Roy Orbison con instrumentales aportados por sus hijos, creando un producto musical lleno de amor y conexión familiar. John Carter Cash, hijo del legendario Johnny Cash, se encargó de la producción, aportando profundidad emocional al disco. La colaboración entre generaciones de la familia Orbison y el talento de Cash
dio como resultado un trabajo significativo que honra el legado musical de Roy. Estas características se incluyeron en solo un pequeño número de los álbumes de Orbison. Su técnica vocal y su forma poco convencional de componer canciones fueron revolucionarias en el rock and roll, y las estructuras y temas de sus canciones también fueron innovadores. Sus contemporáneos solían compararlo con artistas de formación clásica, aunque él nunca reconoció la música clásica como influencia. Peter Lehman lo expresó mejor cuando dijo que Orbison no triunfó emulando la música clásica, sino desarrollando su distintivo tipo de música popular que incluía elementos de muchos otros estilos que eran populares cuando él era más joven. Tenía dos apodos adorables, el Big O y el Caruso del Rock. La empresa Roy's Boys LLC, con sede en Nashville, creada por los hijos de Roy Orbison para gestionar la biblioteca de su padre y preservar su legado, ha anunciado que Unchained Melodies saldrá a la venta el 16 de noviembre de 2018. Tanto el CD Roy Orbison with the Royal Philharmonic Orchestra como la gira holográfica In Dreams, Roy Orbison in Concert se publicaron en 2018. Al hacer estas cosas, los seres queridos de Orbison se aseguran de que las generaciones futuras recuerden y aprecien sus revolucionarios logros musicales. En comparación con cualquier otra pieza de música pop, las obras de Orbison definen un universo en sí mismas de forma más completa, según el escritor musical Dave Marsh. Su música, como él mismo, se ha caracterizado por ser efímera, alejándose del rock and roll moderno y coqueteando con lo extraño. Según la crítica de la actuación de Peter Watrous en The New York Times, Orbison había hecho realidad una visión inusual de la música popular en la que la extravagancia y la originalidad prevalecían sobre cualquier esfuerzo de conformidad. Bernie Taupin, principal letrista y compositor de Elton John, afirma que las canciones de Orbison se desviaban con frecuencia hacia la izquierda. Según K.D. Lang, la gran música nace del asombro constante. Del mismo modo que Running Scared descansa en una sola nota y frase. Algunos de los músicos de Orbison estaban perplejos ante sus exigencias. El guitarrista de The Nashville Session, Jerry Kennedy, afirma que Roy rompió todas las reglas. Su música puede no ser del gusto de todos al principio. Dicho esto, se puede llegar a disfrutar de ella después de darle unas cuantas vueltas. Gracias a su estilo único y a su sonido innovador, Roy Orbison se convirtió en una figura legendaria de la música pop. Incluso más allá de sus compañeros y oyentes, su impacto se dejó sentir a lo largo y ancho del planeta. Si te ha gustado y quieres ver más películas divertidas como esta, suscríbete a nuestro canal.